Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Hoy traemos un nuevo vídeo. Esta vez vamos a hacer un scouting report sobre BJ Edgecombe. Y antes de empezar, vamos a presentar a Santi. ¿Cómo estás, Santi? ¿Cómo estamos, Fran? Y a todos los que miran Draft Lab cada vez que suben video nuevo, bueno, muy agradecido a la oportunidad de poder sumarme a este video para hablar de un jugador tan interesante como lo es VJ Edgecombe. Así que bueno, adelante, Fran, con todo lo que tenemos para hablar sobre él. Pues antes de comenzar, hablar de que BJ Edgecombe es uno de los mayores talentos de este draft. Un jugador que explotó en las FIBA Qualifiers, a los Juegos Olímpicos aquí en Valencia, en España. Fue una explosión con 17 años, jugando con estrellas de la NBA como Buddy Hield, DeAndre Ayton. Ahí dio el salto a que lo conociera casi todo el mundo. Y en Baylor, bueno, su temporada ha sido regulera como la temporada de su equipo, pero aquí estamos para analizar su perfil. Así que empezamos. Si quieres, descríbenos un poco a BJ, al bahameño. ¿Qué te parece? ¿Qué perfil? ¿Cómo juega? Háblanos un poco de él si quieres. A ver, VJ creo que una de las cartas de presentación que tiene y uno de los pluses más importantes es lo supremamente atlético que es su juego. Salta a la vista. Hmm. Me surge una similitud a los hermanos Thompson, que Sí. una de sus principales cartas como decía, carta de presentación era el atleticismo que tiene su juego. Es algo que se ve muy claro en VJ y es algo que lo mantuvo como un buen jugador a lo largo de todo el año, a pesar de, Hmm. como decías, de los altos y bajos de tanto de su juego, de su tiro, de su creación, que también es producto del equipo mismo, pero como ese skill secundario separador que tiene el resto, creo que es un muy buen anotador, un gran tirador, que principalmente se crea el tiro por sí mismo, y ese atleticismo que hablábamos también se traduce a la defensa, donde es un muy buen defensor perimetral con esos dotes de energía que lo hacen ser un jugador muy intenso en ese costado, que se mueve muy bien, con muy buena técnica defensiva además, y Hmm. son esas cosas que van formando a Edgecombe como un prospecto top de esta generación. Sí. A ver, BJ es un 2 que utiliza, como bien ha dicho Santiago, su físico para en defensa ser determinante, y luego hay un montón de canastas, un montón de puntos suyos que vienen derivados de su defensa, de robar el balón y correr en transición y generar puntos que muchas veces se dicen que son puntos gratis, pero en verdad son puntos que se ha generado él por esforzarse en defensa. Y eso salta a la vista el físico que tiene, porque tiene a lo mejor los mejores muelles de todo este draft. Un jugador que ha puesto varios pósters este año. Ayer en el March Madness estuvo a punto de hacer el mate bueno, el mate del año, sin duda. Se salió, pero vamos, hubiera sido un matazo. Y ese es el perfil, un 2 que puede generarse sus propios puntos. No es un base, porque ya hablaremos, pero no destaca mucho a la hora de generar para los demás. Pero luego en el perímetro, en defensa, es una auténtica bestia. Si quieres, voy a mencionar sus estadísticas y ya entramos en materia. Son en 32 partidos con Baylor, son 15 puntos, 3,3 asistencias, 5,6 rebotes, 2,1 robos, y en triples se está tirando casi un 35% en 4,6 intentos. Son buenos números para un freshman. ¿Qué te parece? El triple, realmente los porcentajes de triple, principalmente de la traducción de college a la NBA, uno espera para proyectar un gran tirador que los porcentajes sean más altos. Tuve una conversación hace un tiempo con un gran amigo, Ignacio Risotto, que trabaja para medios estadounidenses, en el que él hizo un estudio sobre cómo es la traslación de porcentajes. Uno espera que el jugador de college, para traducirse a un gran tirador en la NBA, esté arriba del 40%. Villa está lejos, es una Sí. realidad, pero también el contexto del juego de Edgecombe lo hace ser un tirador no tan poderoso a nivel colegial. Muchos de sus triples son sin asistencia, muchos de sus Sí. triples tampoco son cómodos, y entonces son esas cosas que
nos puede hacer pensar que tiene capaz un Claro. nivel más para desbloquear. Aparte es un buen tiro, tiene buena mecánica, son tiros bien armados, mete mucho libre, Mm. que es algo a mí me parece importante para también trasladar el tiro de 3 puntos. Y lo que decías también de la parte del tiro, trabajan muy bien también en la media distancia, que es otra de los pluses que tiene su juego que me gusta para proyectarlo al siguiente nivel. Sí, pues ya que estamos, lo hilamos al siguiente, la siguiente categoría, que es el tiro. Y yo tenía aquí un dato apuntado, como tú has dicho, el porcentaje no es lo mejor de lo mejor, pero es que en los 8 primeros partidos de Echecom con Baylor, eh, hace un 24% con 4 intentos por partido. Es decir, es lo que hemos dicho al principio de que Baylor ha sido una montaña rusa, Baylor ha sido muy regular y Echecombe igual. Echecombe ha tenido partidos muy buenos, pero también ha tenido partidos muy, muy malos de no parecer un prospect NBA de primer año y a lo mejor pensar en un segundo año. No es el caso, ha resucitado y ha demostrado que es top prospect NBA de esta categoría y de este draft, pero sí es verdad que ha tenido muy malos partidos y luego en el triple es lo que tú has dicho, es que muchas veces como Baylor tiene buenos generadores, pero no grandes generadores, no está tan solo, no es un tirador de tirar a pies quietos en triples, es más de generarse sus propios tiros. Entonces, ahí es normal que los porcentajes bajen, no es lo mismo tirar con pulsaciones bajas, a pies quietos, solo, que tirar tras haber intentado driblarte al defensor, no poder hacer un step back, no es lo mismo. Entonces hay que entender un poco ese porcentaje. El tiro... Aprendiendo cosas sobre la marcha, en realidad, Fran. Si sacamos los primeros 8 partidos de BJ de su lista, que vos mencionabas que tiró un muy bajo porcentaje, en los últimos juegos, sacando sus primeros 8, está tirando 43% en Exacto. Eso triples. es lo Así que... que es un dato que Es que no solo ese tramo lo tiró muy abajo, sino que el siguiente tramo es bastante aceptable, sí, sí, sí. que es lo que deja un poco el promedio ahí en 35. Así que son esos detalles que está bueno también Mm, poder ir revisando, porque la temporada es larga, se manejan sí, como dicen los americanos, con el sample size, es amplio, claro. son 30 y pico de partidos en Mm, los cuales hay muchos altos y bajos, y más para jugadores freshman en equipos mediocres como lo claro, es Baylor. Entonces está bueno poder ver esas diferencias que se van claro. dando a lo largo de la temporada y cómo VJ supo responder a esos Mm. altibajos a pesar de las responsabilidades que tiene. Y luego al final esos 8 partidos son un poco de introducción, son de lo que la NBA llama como rookie wall, ¿no? Tienes que tener una cierta adaptación a la liga, conocer a tus compañeros. Es normal que al principio no encajes como se espera. Ahora bien, si quitas los 8 partidos, como tú has dicho, tirando un 44%, ya es otra cosa. Es un porcentaje muy, Totalmente. muy, muy, muy aceptable. Es un jugador que yo creo que no va a tener ningún problema de tiro en la NBA, a no ser que tenga una muy mala noche, pero no es un mal tirador ni mucho menos, que es lo que queremos decir, es un gran tirador. Luego, si quieres, vamos con la creación. La creación es un poco cómo se generan sus puntos, básicamente. Así que te dejo que ya lo has dicho antes y lo explicas muy bien, así que dale. Desde mi visión de VJ, la mayoría de sus puntos y donde genera juego más fácil es atacando muy bien el aro, tiene mucha presión al aro, el rim pressure que también se le llama, que no Mm, es presión al aro de solamente acertar, sino que es atacar mucho al aro, generar mucho desajuste en la defensa y que lo hace, como decíamos, a partir de esa explosividad atlética que tiene, sabe manejarse muy bien contra el contacto, utilizar diferentes ángulos para definir y además también tiene muy buena parada de tiro, que es algo que me lleva también a algunas versiones que nos ha dado Anthony Edwards, por ejemplo, sí, jugador que en los últimos años ha empezado a utilizar mucho más la media distancia. Bueno, sacando este año realmente que básicamente sacó la media distancia de su juego y solo sabe tirar bandejas y triples, pero por ejemplo el año pasado esa versión de Anthony Edwards de playoff que siempre tenía esa parada y tiro sí, latente, porque aparte me surge más Edwards a un Devin Booker o a un Donovan Mitchell por la explosividad atlética justamente que estamos hablando, sí. te puede lastimar llegando al aro o
paran de tirando. Después, como decíamos, del triple, más allá de que su forma de anotar principal es creando su propio tiro, la mejor versión de BJ Edgecombe con el tiro también es en el catch and shoot, donde mete 38% de sus intentos y la mayoría son contestados según los datos. Y esto nace justamente de esa mediocridad que hablamos de Baylor. A BJ no le vas a dar mucho espacio y vas a preferir que te ataquen todo el día el resto y no va a tener oportunidades prácticamente de tiros abiertos y es lo que se traduce en los números. Pero como decía, me gusta mucho esa presión al aro que pone, la forma de atacar, mete casi 63% de sus tiros cerca del aro con solo el 30% asistidos, así que ahí habla a las claras de cómo son situaciones que él se genera para poder anotar. Claro. Y nace también, como decíamos, de esa potencia física y atlética que tiene. Claro, al final es un jugador que el scouting le jode mucho, porque en un equipo tan mediocre como Baylor, si a lo mejor estuviera jugando en otro equipo, Pond, Duke, que tienen tantas estrellas, a lo mejor él se vería muy, muy beneficiado de que la defensa se olvidaría un poco más de él, estaría tirando tiros liberados. No es el caso, entonces muchos equipos prefieren que, yo qué sé, Rob Wright o Jeremy Roach penetren y que defender así, dejar a BJ Edgecombe con un defensor quieto y claro, lo que tú has dicho del rim pressure es un jugador que como defensor tú no puedes estar despistado. Es un jugador que en cuanto coge el balón va a atacar, es muy agresivo al aro, cuando está cerca de la zona va a meter la canasta casi al 100% en la mayoría de los casos. O sea, es un jugador que defensivamente es muy complicado de parar. En la creación tiene un gran manejo de balón, gran uno contra uno y te pilla tanto por velocidad, tanto por físico, tanto por atleticismo. Es un jugador muy complicado de parar. Yo creo que la NBA lo va a hacer bien en ese aspecto. Es verdad que luego los defensores, por supuesto, mejoran. ¿A ti te parece que va a ser la primera opción de un equipo o a partir de la segunda opción para adelante? ¿Qué te da la sensación? A futuro yo creo que tiene el potencial como para en las primeras 2, quizás hasta 3 temporadas, veo que le va a costar Sí. esa parte, va a depender mucho del encaje, de a qué lugar llegue, con qué piezas alrededor llegue, realmente eso es algo muy circunstancial porque puede ser tanto, como decíamos recién, un Anthony Edwards o un Paolo Banchero que llegan básicamente a un equipo donde ya desde temprano, bueno, Edwards no porque llegó con Towns, pero un Banchero que llegó en Orlando donde ya en su primera y segunda temporada tenía que tomar el equipo para sí, o puede llegar PJ tranquilamente a unos Charlotte Hornets donde va a jugar detrás de Lamelo, detrás de Brandon Miller, detrás de Miles Bridges y le va a costar mucho poder ganarse ese lugar. Creo que tiene el talento como para. Sí va a ser un jugador importante para mí en los primeros años. Obviamente, sigo repitiendo que va a depender mucho de a dónde llegue. Claro. Lo mismo pensaba de Rich Shepard y sigue jugando G-League. Ya. Es que el escenario es tan Pero importante. A mí, es muy, muy clave. sí, a mí me parece que BJ en ambos escenarios saldría beneficiado, porque si cae un equipo en el que ya hay una estrella, él sería un poco la segunda estrella en la que la defensa no se fijaría tanto, aprovecharía un poco los minutos que le dan y las oportunidades y empezaría a trabajar más. Pero también, si va a un equipo completamente destruido, donde no hay nada, es un solar, no hay nada, se vería muy beneficiado de cara al futuro, porque asumiría balón, asumiría el rol de ser una estrella, asumiría el rol de equivocarse y veríamos un poco más lo que es el techo de BJ. Ahora bien, yo me gustaría verle el techo bien, me gustaría verle un equipo que apueste por él desde el principio, que le den el balón, que confíe en él, porque también trabajaría lo que vamos a hablar ahora, que es un poco el playmaking, ¿no? BJ no destaca, aunque promedia 3,3 asistencias, no destaca por su playmaking, destaca por su anotación. Es verdad que es un jugador que puede manejar el bloqueo directo, pero la toma de decisiones no siempre es acertada y tiene que mejorar mucho en ese aspecto para convertirse en una estrella de la NBA y no convertirse en algunos jugadores que no acaban de dar el paso a ser playmakers y por tanto se quedan a medio paso entre una estrella y un buen jugador. ¿Y qué te parece del playmaking de BJ?
creo que tiene las condiciones como para poder tomar una ofensiva, para manejar una ofensiva y al mismo tiempo poder reaccionar a las acciones defensivas y realizar los pases correctos. Ujú. ¿Con qué me refiero a esto? A veces para el playmaking es muy fácil ir al número de asistencias, 1, 2, 3 asistencias, pero eso es muy relativo también al contexto del equipo, a quién está pasando la pelota. A mí me gusta mucho ver el porcentaje de asistencias, que es algo que he sido muy crítico de, por ejemplo, Ace Bailey en su momento, que el porcentaje de asistencias responde a cuántas asistencias del equipo son tu responsabilidad. Hoy en día, a la fecha, VJ Edgecombe tiene un 19% de ratio de asistencias, que es básicamente una quinta parte de la creación de juego de Baylor. Sí. Y son números muy, muy importantes. Mm. Es un porcentaje muy, muy interesante que demuestra que cuando tiene que generar juego, lo puede hacer. No tanto como un skill primario, sino como el saber reaccionar a algo. Si la defensa le tira una doble marca, Villetcom ha sabido responder y salir con buenos pases de esa doble marca. Eh, Sin intención de repetirme tanto, pero es una faceta importantísima del crecimiento también de Anthony Edwards este año, porque Correcto. son jugadores que me llaman mucho, entre los conecto demasiado. Mm. El siguiente gran paso que ha dado Edwards es poder salir de doble marcas con muy buenos pases, crear muy buen juego, y es algo que VJ poco a poco lo ha ido adquiriendo, pero es ese porcentaje de asistencias, ese ratio de asistencias que a mí me interesa mucho, porque además de tener un buen ratio de asistencias, es un jugador que mantiene las pérdidas relativamente bajas Mm. en comparación a toda la carga ofensiva Que maneja. que maneja exactamente. Sí. Entonces, siento que tiene no las herramientas para ser un playmaker, pero sí las herramientas para saber responder ante las diferentes situaciones defensivas y involucrar bien a sus compañeros. Si el tiro no está cayendo, como ha pasado en varios partidos de la temporada, VJ sabe mantener involucrados a sus compañeros y también sabe influir en el partido, que creo que esas son cosas que lo separan de los, por ejemplo, Ace Bailey, justamente, Trey Mm. Johnson, que son jugadores que si no le está cayendo el tiro, no tienen mucho más para darte. Creo Sí, que y sobre todo Ville, defensivamente también tienen bastante claro, más creo que que dar. Ville exactamente a eso iba, tanto en Mm. la defensa como en esos pases conectivos, con saber seguir jugando en equipo, seguir haciendo fluir una ofensiva, es donde también tiene con qué influir en el juego. Claro. A mí también me parece que en temas de lo que es el all-around player, BJ me parece mucho más completo que tanto Trey y que tanto Ace, porque no es solo el anotar, es también la defensa, la energía, todo lo que hace, se sigue esforzando por el equipo. Trey Johnson a mí es un jugador que me encanta y como anotador yo creo que es más completo que BJ, a pesar de no tener su físico, pero en temas, por ejemplo, de la defensa, creo que BJ está por encima de, para mí, los tres mejores anotadores del draft, que son Trey, Ace y él. Mm, y yo creo que eso lo convierte en un jugador un poco más con un poco más de techo por ahora en la NBA, porque puede ser un jugador two-way, que eso es súper importante en la NBA, tener la capacidad de poder defender o poder ser el point of attack y luego poder responder metiendo puntos una y otra vez, porque Ace es un jugador que en defensa es muy vago, muy perezoso y solo destaca de vez en cuando poniendo algún tapón, y Trey Johnson cumple, pero no tiene el físico que tiene VJ para hacerse notar. Y por eso vamos a entrar ahora en la defensa, para que, ¿qué te parece la defensa de VJ? Ya hemos hablado un poco de que puede ser el point of attack, ataca mucho, puede defender a casi cualquier jugador en el perímetro, que no sea grande, por supuesto, y es lo que llaman los estadounidenses un defensive playmaker, es decir, hace que su equipo genere robos o el equipo contrario genere pérdidas y correr. Y hemos visto un montón de puntos en transición derivados de la defensa de VJ, derivados de la gran actitud y la gran energía de VJ Gicom. Y cuéntanos un poco qué te parece su defensa. Hace poco en Twitter tuve una interacción hablando sobre Kasparas Jakusionis, donde yo decía que realmente no veo dónde está el top 5 que ve todo el mundo en Jakusionis. Me respondieron que es alguien que es muy inteligente, demás.
perfectamente aceptable. Mi respuesta fue que Jakusionis le va a costar ser un jugador destacado en la NBA en los primeros años o que le den mucha bola en la NBA porque es un jugador con pérdidas muy altas y que no roba ni tapa ni recupera. Básicamente es un jugador que pierde posesión y no recupera sí. posesiones. Y luego Villa Edgecombe es yo te añado todo que lo contrario. para ser inteligente en la NBA, también tienes que tener un físico que te permita ser inteligente en la NBA. También. Entonces, yo ahí también tengo las dudas con Jakučunić en ese aspecto, porque tú puedes ser muy inteligente, pero Marcelinho Huertas seguramente sea el jugador más inteligente y luego en la NBA ya lo vimos lo que fue. Totalmente. Pero ese caso de Jakusionis me viene a la mente porque Villa Edgecombe es absolutamente todo lo contrario. Otra vez, a mí me gustan mucho a los números. Un 3,8% de un ratio de robos y un 2,3% en ratio de Justo, tapas. justo lo estaba mirando para decírtelo también. Son números, 2,3 es chiquito, parece un Bueno, número chiquito, 3,8 también parece un número chiquito, pero son sí. números excepcionales, dignos de un Derrick White, por decirlo de alguna manera. Capaz no tanto las tapas, pero sí lo de los robos. Bueno, Es pero las tapas increíble. también es un jugador de 1,96. No podemos pedir un porcentaje mucho más alto a un jugador, un escolta. Es un porcentaje Es muy aceptable, bueno, muy bueno para un escolta. totalmente. Encaja justo en lo que mencionabas, vos, Fran, es un defensive playmaker, es un jugador que hace que las cosas pasen, es un jugador que se mantiene muy intenso marcando el uno por uno, un jugador muy intenso también en las líneas de pase, sabe palmear balones, sabe robar balones y además también algo que para su estatura es muy importante, se involucra bastante también en el rebote defensivo, que es algo que siempre querés ver a tus guardias hacer. Pero esa capacidad de hacer que las cosas pasen, recuperar posesiones, y es donde básicamente, desde que arrancamos a hablar de él, que venimos viendo y pensando, bueno, podrá ser el 1 en una ofensiva, podrá ser el 2, tendrá minutos. Va a tener minutos porque el tipo es una máquina defensiva. Sí. Obviamente, volvemos, va a depender del encaje, va a depender de dónde juegue. Ejemplos claros, Cason Wallace y Dyson Daniels. Todos sabemos que Dyson Daniels y sabíamos que Dyson Daniels y Cason Wallace son unas bestias defensivas, flores de playmakers defensivos y que tienen capacidad para jugar en ataque. Estaban muy enterrados en las rotaciones de todos lados. Cason Wallace está enterrado en la rotación de Oklahoma, Dyson Daniels estaba enterrado en la rotación de New Orleans, y cuando se abran los minutos, los tipos, pero igualmente, por los muy buenos defensas que eran, tenían sus minutos, se iban ganando sus minutos. Sí. Y ahora Dyson Daniels ha demostrado su valor ya en Atlanta Hawks con un jugador. Y yo no pongo duda que Cason Wallace, que es una de las comparaciones que también me surgen cuando analizo los perfiles colegiales de tanto de VJ como llevándolo a otros jugadores, lo va a hacer en cuanto salga a Oklahoma, si sale, o nunca, porque en realidad en Oklahoma no va a salir nunca el estrellato porque va a estar toda la vida atrás de Jay. Y Sí. quién sabe si el día de mañana no va a estar atrás de Nikola Topic. Pero no sé yo. cuando salga algún día Cason Wallace, vamos a, no te digo va a tener un salto Dyson Daniels, pero sí vamos a ver un jugador importantísimo. Pero Claro. sin irme de tema, que esto es de Villa y no de Cason Wallace, la defensa lo va a tener, la defensa de Villa Edgecombe lo va a mantener en la cancha. Eso va a ser importantísimo y yo estoy convencido de ese lado que el tiro podrá caer o no podrá caer. Va a defender muy bien y a saber atacar el aro. Sí. Son esas dos cosas que yo estoy seguro que ya desde su año de novato que Villa Edgecombe va a ser capaz de hacer, y más si llega a un equipo con un playmaker principal, ya sea Charlotte con Lamelo, ya sea Detroit a lo San mejor. Antonio con Fox, ya sea quien sea, eso también le va a permitir mucho más oportunidades de tiro pie firme, que es donde mejor se le da el tiro. Entonces, Claro. eso es las cosas que me dejan tranquilo de que Villa va a jugar en la NBA. Sí, porque Ville también. Y ataca bien el área. Es lo que hemos dicho, Ville te puede dar las dos vertientes, ser una superestrella en ataque, pero también puede ser un jugador two-way que defienda y que luego en ataque meta sus puntos, a lo mejor de otras formas, en tiro tras bote, en catch and shoot o jugando bloqueos, pero no tiene que amasar todo el ataque necesariamente.
o sí, depende de dónde caiga, depende del escenario donde caiga, por supuesto, pero ese es el perfil NBA, ese es el que vemos, ¿no? Vemos un jugador que en defensa va a ser súper completo y va a ser puede ser, y tiene la oportunidad de ser el point of attack, ser el jugador que defienda al mejor jugador del otro equipo, y luego en ataque, depende del escenario en el que caiga, pues puede ser el jugador que amase balón, que amase todas las decisiones, o puede ser un jugador que esté más esperando balón, que sea un catch and shoot, que luego pueda ser un segundo playmaker, un segundo manejador, que también tiene mucho valor en la liga, y ser un jugador two-way yo creo que potencia mucho más el techo de VJ, porque no hay muchos jugadores two-way del nivel de VJ que te puedan dar tanto en defensa y tanto en ataque. ¿Tú dónde lo ves cayendo en el draft? Yo, en mi opinión, no creo que debe caer más bajo del top 5. Sería un error. ¿Cuál es tu opinión? Para mí es entre el 1 y entre el 2 y el 4. Realmente creo que Baylor juega contra Duke ya en la segunda ronda del torneo, pero en el caso de una sorpresa y de que Baylor meta un baile más largo, no veo con malos ojos de que VJ se gane el pick 2, porque ha tenido una explosión muy importante en los últimos partidos, que coincide un poco con el bajón y cómo todos se han calmado bastante con el dúo de Rutgers. Del 4 no baja para mí, como mucho será Flag, Harper, Bailey, Edgecombe. No veo un escenario en el que Edgecombe no caiga de ese 4. Y creo que en cuanto a equipos, está como bastante dividido, porque hablamos de a dónde puede encajar para que tenga más pelota. Y hoy, básicamente, la mayoría de los equipos están como con un playmaker principal de esos del fondo, menos Washington y el equipo del Jazz. Creo que Washington, bueno, está Jordan Poole, pero creo que no les costaría nada a Washington en cualquier momento decirle a Poole, gracias, pero estamos para otra cosa. Y Utah, que en realidad, que Jonte George y Isaiah Collier, para mí no son blue chips ninguno de los dos, son muy buenos prospectos, buenos jugadores, con buen futuro, pero a la primera de cambio, si tenés la oportunidad de algo mejor, para mí VJ es superior a cualquiera de los dos. Sí, hay que draftear talento. Y no le cuesta nada, no le costaría nada, pero el resto de los equipos son equipos armados ya con, como decíamos, Charlotte, los Sixers, Pelicans, Toronto, Miami, que se puede meter, San Antonio, Chicago, son ya equipos, quizá Chicago puede ser un lugar muy interesante para que caiga. No me gustaría nada en los Sixers, sí me gustaría también, por ejemplo, en Brooklyn, pero va a depender mucho del sorteo. En cuanto a lugares, del 1 al 4 no veo otra. Yo creo que el top 5 está más o menos determinado. Es verdad que está en un safe spot en el 4 porque Trey Johnson ha tenido la oportunidad de jugar un poco más. Yo creo que si Trey Johnson llega a extenderse un poco más su March Madness, sí que hubiera tenido la oportunidad de quitarle el puesto a VJ, pero yo creo que ahora el top 5 es Cooper, Dylan, Ace, VJ y Trey Johnson. No creo que, bueno, a lo mejor aparece un francés ahora como todos los años y quita algún puesto, pero no creo que sea el caso. Perfil NBA lo hemos dicho. Si tienes algo más que añadir sobre el VJ Ecombe o está todo más o menos hablado, ¿qué te parece? No, realmente tocamos bastante todo. Francés, ojo con lo que pueda hacer Noah Sengue cuando termine la temporada. Creo que el sueño no la Traoré ya está liquidado tan alto, pero los americanos están convenciendo mucho con Noah Sengue. Ya están empezando a poner sus números en las calculadoras y diciendo, che, si Noah Sengue estuviese haciendo estas cosas en college, las comparaciones que nos saltarían son Kyrie Irving, Michael Beasley, las típicas de siempre de Bart Orvik, pero nada, yo creo a mí que... Noah Sengue me parece un gran jugador, pero una vez que te pones a verlo, empiezas a ver un poco que le faltan ciertas cosas, le falta actitud. Yo el año pasado lo vi mucho en el Adidas Next Generation y decía, si este jugador se comporta así ahora en baloncesto profesional, dura 3 días en cualquier equipo, por su actitud y por su comportamiento. Ha mejorado mucho en eso, ahora a nivel profesional, pero aún así me parece que falta un poquito. Es un gran proyecto, pero le falta un poquito para ser top 5, por supuesto. Un poquito, no, bastante, perdón. Y ya está. Despedimos el vídeo aquí. Muchas gracias, Santi, por venir y espero que os haya gustado. Un saludo. Adiós. Adiós.